Os viños de Rías Baixas fanse fortes no mercado nacional, así o recolle o último informe elaborado por Danielsen Company. Segundo o documento, as denominacións de orixe españolas están a estancarse en volume, pero non en valor. Lo que hemos visto es que en términos de demanda, el volumen de vinos con denominación continúa creciendo, pero a un ritmo, digamos, más lento que lo que hemos estado viendo en los últimos años. Y en ese contexto, principalmente, no tanto en volumen, sino en términos de valor, es una situación muy, digamos, relevante para los vinos de calidad en España, porque hay una revalorización de la categoría, en la que en términos de valor estaría creciendo por encima del 7%. O informe sitúa a ADO Rías Baixas na 7ª posición dentro do ranking de denominacións de orixe no mercado nacional, onde máis despuntan en hostalería, ocupando o 5º lugar e rexistrando un 3,5% de cota de mercado. El ranking de las denominaciones es muy similar, ¿vale? Es decir, se ha mantenido. Es verdad que algunas denominaciones pues han ralentizado su crecimiento, han perdido han perdido algo de participación, y otras denominaciones con peor comportamiento estos años pasados han vuelto a recuperar la senda de crecimiento. Es decir, en términos de posicionamientos en el ranking se ha mantenido estable, tanto a nivel total nacional como en hostelería, que estamos, como mencionaba antes, es la quinta denominación de origen, y mantenemos también en el canal de alimentación, que nos mantenemos como décimas. Es decir, no es verdad que hay denominaciones de origen que incrementan su participación y otras que lo están restando, ¿no? Es decir, pero el posicionamiento relativo permanece estable. Pero as boas novas para Rías Baixas van máis aló. Ocupa o segundo posto no ranking de vendas de viños brancos con DO, unha listaxe que continúa baixo o liderado dos de Rueda. Neste caso, a cota de mercado acada os 10,5 puntos. En ese contexto, Rías Baixas mantiene un buen posicionamiento. Estamos hablando como la 7ª denominación de origen en España para Total Vinos, ¿vale? Cuando hablamos de vino blanco, hablamos de una denominación de origen. En ambos casos, un comportamiento de mantenimiento de participación, sobre todo si comparamos con el que se cerró el año 2016, mejorando participación. En canto á revalorización dos prezos, Rías Baixas amosa un incremento moderado tanto en alimentación como hostalería, unha tendencia que lle permite continuar cun diferencial de prezos importante respecto ao resto de denominacións con peso no mercado dos brancos. No que se refire ás áreas xeográficas, os viños de Rías Baixas manteñen signos positivos en case todas, crecendo nas que teñen menos presenza. Destacar en lo que sería área 2, en el este nacional y en la metropolitana de Madrid, igual que en nuestro área 1, que sería pues Cataluña, Baleares y el norte de Aragón. Esas serían las más destacables, incluso en la zona centro, en nuestro área 4 también, ¿vale? Es decir, prácticamente casi todo el territorio nacional, de hecho menos en el área 5, que es la que incluiría Galicia, ¿no? En el que lógicamente continúa Rías Baixas siendo líder del mercado, pero la presión de otras denominaciones de origen está haciendo pues, bueno, que esa dominancia no haya crecido en participación, ha disminuido ligeramente la participación. Nas súas conclusións, o informe Nielsen aconsella aumentar e reforzar a presenza dos viños de Rías Baixas nas zonas onde está menos implantado o seu consumo, como as áreas sur e noreste. Con este obxectivo, o Consello Regulador debe continuar desenvolvendo a súa imaxe e marca, así como manter a expansión do seu coñecemento e notoriedade, mais aínda tendo en conta o interese do consumidor por probar novos viños. El número de opciones de consumo para los diferentes perfiles de consumidor se está incrementando y el consumidor busca otras alternativas más allá de la denominación de origen, quizá más tradicional por su localización. Busca principalmente probar otras cosas, ¿vale? Principalmente, ¿no? Es verdad que dependiendo luego del perfil, aunque no es el objeto de este estudio, busca entrar por vinos que sean más fáciles de consumir, sobre todo el público joven o incluso el público femenino, ¿vale? Entonces, y lo que está buscando es probar, ¿vale? Ahora mismo yo creo que en cierta manera es una cierta experimentación, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es que pruebe y luego fidelizar, ¿vale? Esos son los dos grandes pasos. A día de hoy una parte de los objetivos está cumplido, que es el de esa prueba, el de probar vinos diferentes, más allá de lo que son tradición en tu territorio.